Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sesión en la cual queremos explicarles un poco todo lo que estamos realizando en todo el tema de automatización y detección del fraude en los siniestros. Mi nombre es Juan Antonio de Fuenmayor, soy el responsable comercial de la compañía SIP Technology y lo que queremos presentarles es cuál es nuestra evolución y qué productos ofrecemos al sector asegurador. Lo primero de deciros que tenemos muy buenas noticias para SIP Tecnología y el día 7 de mayo pudimos hacer público y confirmar una inversión de más de 220 millones de dólares dirigidos por la parte de nuestros inversores. Esto es lo que supone para SIP Tecnología es que nos hemos convertido en una gran compañía, en una insurtech que ha pasado a ser un unicornio. Con lo cual, nuestra evolución durante estos pocos años que llevamos, desde 2014 hasta ahora, nos ha supuesto un crecimiento espectacular, pero siempre basado en un mismo ADN, que es solo nos dedicamos a seguros. Nuestro foco desde el principio, desde el origen y desde la creación de esta compañía en 2014 es que solo tenemos un sector, que es el sector asegurador. Lo siguiente es que consideramos al dato como algo esencial. El dato para nosotros es nuestra fuente de vida. Por eso, uno de cada tres empleados de esta compañía son data science, encargados exclusivamente del estudio, tratamiento y sacar el valor del dato. Además de ello, lo que reinvertimos es el 35% de todo aquello que facturamos durante el año en nuevas tecnologías, en el estudio de la tecnología y, como veremos a continuación, en pensar en ustedes, en el sector asegurador, en cómo trabajamos, en cómo mejorar los procesos, en cómo darles nuevas funcionalidades. Y para ello, nuestra evolución es espectacular, diría yo, porque desde una idea de tres personas, de tres grandes cabezas pensantes del sector asegurador en 2014, hemos ido creciendo. En 2015 teníamos el primer cliente. En 2017 empezamos a tener más de 4 clientes y a aparecer en más de 4 continentes. En 2018 abrimos nuestra primera oficina en Estados Unidos, en Boston. En 2019 éramos una de las 100 mejores insurtechs, pero ya el año pasado, en 2014, tenemos más de 100 clientes, tenemos más de 300 personas y estamos en 10 oficinas internacionales y solo y exclusivamente gracias a ustedes, a todo lo que podemos ayudar, que creo que nos deberíamos considerar no como proveedores, sino como partners, como compañeros de viaje para todo lo que llevamos en esta corta vida de SIP. Aquí podemos ver que en todos los continentes estamos trabajando con distintas compañías de seguros, pero lo importante de todo eso es cómo hemos podido ayudar con lo que hemos desarrollado, con toda la parte de inteligencia artificial, con toda la parte del estudio y calidad del dato. Eso nos ha llevado a tener a día de hoy un estudio de más de 1.950 millones de siniestros analizados. Eso no solo supone la individualidad del siniestro, por ejemplo, sino detectar redes, trabajar en distintos ramos, crear, modificar y ampliar nuestros servicios cada vez más para poder darles mejor servicio. ¿Qué es el origen de SIP? El origen de SIP es que el sector asegurador que nosotros conocemos o que conocíamos tenía tres pilares importantes que nos daban tres situaciones complejas. La primera, la dificultad del dato. ¿Cuántas veces hemos visto, cuántas veces tenemos en cuenta que cada ramo durante su vida y su ejecución ha creado sus propios datos, ha creado su propio perfilado del cliente, pero no ha compartido esos datos o no ha habido una asociación de datos? Lo siguiente es el legacy, el sistema central, las plataformas. Las plataformas son complejas, han ido evolucionando a un ritmo distinto. Quien no se ha encontrado con un intento de migración, con una modificación o modernización de su sistema, y es tan complejo el ampliar, el cambiar o el modificar algo en un sistema central,
que es complicado generar una toma de decisiones correcta. Y lo siguiente y último es el factor humano. El factor humano toma decisiones en base a su conocimiento, en base a las precisiones que le dan los datos, a los sistemas que tiene alrededor, y ese sistema, cuando no tiene suficientes argumentos para generar una buena definición del dato, unos buenos análisis del siniestro o inclusive la detección del fraude, lo único que genera es un coste adicional a la compañía de seguros. Y en eso es lo que se ha centrado SIP Tecnología. El éxito de SIP Tecnologías es pensar no en cómo venderles, sino cómo podemos ayudar, cómo podemos crear herramientas útiles, fáciles y sencillas para que todo aquello que hay alrededor de un siniestro, alrededor del fraude y su automatización, es cómo podemos ayudarles. Por eso SIP desarrolló piececitas que luego ha construido en 2020 el SIP Insurance Suites, que es la unión de todas esas desarrollos. Uno, detección del fraude en la suscripción, todo el entorno de underwriting. La detección del fraude en siniestros, todo lo que es P&C. Tenemos una gran experiencia en P&C. Lo siguiente que tenemos es SIP, automatización de siniestros. Podemos trabajar toda la parte del siniestro. Podemos ver toda la parte de recobros y, cómo no, una de las grandes piezas que hemos detectado es la detección del crimen financiero. Esto es importantísimo porque actualmente con todo esto que está pasando de confinamientos, todo lo que está sucediendo, todo lo que es el fraude se ha modificado, se ha cambiado y ha dado nuevas visiones a la parte de lo que sería detección del fraude. Y ante todo, nosotros miramos por todos los ramos. Sabemos que hay ramos muy grandes, como puede ser auto, salud, hogar, pero en asistencia estamos trabajando, en vida estamos trabajando, en todo lo que es el entorno del autónomo, el entorno del viaje. Pensamos y vivimos por el seguro. Todas nuestras herramientas se basan en ello. Por eso, la fortaleza que tenemos es que nosotros no dependemos solo de los datos que ustedes tienen, sino de los datos que podemos extraer. El conocimiento de lo que extraemos de sus documentos. ¿Cuántas veces han querido escanear un documento y que pueda ser perfectamente reconocido, estructurados los datos y tenerlos en su base de datos? Veremos a continuación con uno de nuestros fundadores que eso lo sabemos hacer y que lo podemos hacer. Analizar las imágenes, analizar todo aquello que hay en redes sociales, analizar, normalizar, deduplicar e inclusive crear entidades con sus datos actuales. Crear conexiones sociales no solo de su asegurado, sino de su proveedor. Y lo más importante de todo, detectar redes de fraude. Eso es importante. Eso creemos que existe el fraude particular, pero cada vez vamos viendo que el coste mayoritario a veces surge de una red, de un intento de generar un fraude mucho más costoso y mucho más complicado. Por ello, vamos a dividir en dos partes lo que sería la información que podemos obtener. Uno que es la información estructurada, que es la que tienen ustedes, información de su póliza, los datos de siniestro, todo el comportamiento de histórico de pagos, inclusive el entorno de si es un impago, si existe alguna deuda, luego toda la parte de su core, los flujos de decisión, como podemos tener Wildfire, pero lo más importante de todo es que además de esos datos podemos trabajar sobre sus facturas, podemos trabajar sobre las fotos, datos de los aplicativos e inclusive toda la parte de reportes periciales. Lo vamos a ver a continuación para que vean ustedes la capacidad que tienen estas herramientas, la capacidad de recoger datos estructurados. Pero además de todo ello, sabemos
que la problemática no viene solo de los datos que tienen actualmente, sino de los datos, por ejemplo, que hay de catástrofes climáticas, de las famosas DANAs, de todos los datos actitudinales que pueden tener su asegurado, de los datos de la vivienda y datos demográficos, índice de criminalidad que hay en la zona, la proximidad que tiene esa vivienda a un entorno fluvial, como puede ser el mar, como puede ser un río, toda la parte de, por ejemplo, el BOE, información que hay del BORME. Actualmente estamos trabajando en extracción de datos de 1000 anuncios. Esos son datos que cotejamos no solo de los datos de su auto, de su asegurado, sino si ese auto está siendo revendido en 1000 anuncios, por ejemplo. Todo este entorno es lo que permite hacer entidades bastante más complejas en datos, enriqueciendo todo aquello que tenemos alrededor del dato y que puede ayudarles a detectar y automatizar todo tipo de siniestros. Todo ello en conjunto lo que hacemos es estudiar cómo aplicamos todo ese conocimiento a una inteligencia artificial de seguros. Y ahora lo que sí me gustaría presentarles a ustedes es a uno de nuestros cofundadores, Eric, que es una de las personas que ha ideado este desarrollo, este entorno, para poder darles el mejor servicio. Una de las personas que en 2014 tuvo una idea, pensó en ello y lo consiguió y ha creado esta gran compañía que es SIP Tecnologías. Buenas, Eric, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, es un placer presentarte en este evento y ante todo agradecerte mucho que nos acompañes y lo único que puedo decirte es que como me iluminaste a mí hace unos meses, por favor, ilumina a nuestra audiencia que estará súper interesada. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias, voy a intentar. Um, hola a todos, soy Eric, uno de los cofundadores de Shift y soy el director científico. Soy francés, así quizás voy a hacer unas faltas, si lo siento primero. Voy a hablar de cómo aplicamos la IA a los seguros en Shift. Y voy a verlo en práctica ejemplos. En la práctica, lo que vemos la IA como un conjunto de tecnologías que pueden hacer dos cosas. El primero es procesar datos no estructurados, por ejemplo, texto libre, imágenes, datos de sensores. Y el segundo es aprender automáticamente de los datos para mejorar su rendimiento. Eso es realmente un resumen pragmático de la IA. Y prácticamente la IA abarca tecnologías genéricas, eso es por el wording, hablamos de machine learning, deep learning, redes neurales o neural networks, pero lo importante es que esas tecnologías pueden aplicarse a tipos de datos específicos. NLP por texto libre, NLP por Natural Language Processing, OCR IDP por documentos, que OCR dice es por Optical Character Recognition y IDP por Intelligent Document Processing y Vision por imágenes. Así vamos a ver los tres casos con concretos ejemplos. Vamos a empezar con texto libre. En este ejemplo, aquí tenemos una descripción de un siniestro. Eso es dato que viene de uno de nuestros clientes en producción, donde tenemos nuestro sistema de automatización de siniestro, que es una interfaz digital donde los asegurados pueden conectar y someter sus siniestros. Y cuando hacenlo, pueden
dar una descripción de sus siniestros. Así, eso es un ejemplo que viene de aquí. Voy a leer la descripción porque será más fácil para entender lo que vamos a hablar. Así es un asegurado hablando. Parece que se ha roto una tubería en el cuarto de baño. El viernes día 11 observamos que sale un chorro goteo de agua por la pared, cerca del grifo de la bañera, como si el agua viniera de la parte superior y encontrara la salida a la altura del grifo. Puede que el vecino debajo de mi vivienda tenga daños, pero es un negocio y hasta el lunes día 14 no lo sabremos. Desde el viernes día 11 tenemos cortada el agua en el baño. Así, eso es el texto libre que viene del asegurado. Y en este texto lo que queremos hacer es extratar e interpretar informaciones. Y en particular, los 8 puntos de información que están el tipo de siniestro, la causa del siniestro, el tipo de tubería, la localización de la causa, si hay evidencias por la causa, la fecha del siniestro, el tipo de vivienda, si hay daños propios y qué, daños terceros y cuáles fueron las acciones realizadas. Todas estas informaciones están útiles para hacer el tratamiento del siniestro y por eso con la IA, si podemos tratar eso automáticamente, después podemos automatizar la tramitación del siniestro. Vamos a ver prácticamente cómo o dónde aplicamos la IA aquí. Si vemos al primer punto de información, que es el tipo de siniestro. Por nosotros humanos, cuando leemos este tipo de descripción, está claro que es un siniestro que es de tipo de daños por agua. Pero no es tan fácil detectar automáticamente. La primera solución es utilizar palabras claves. Es la solución la más sencilla. Por ejemplo, con tubería o agua, en este caso, de hecho, hay muchas palabras claves como tubería o agua. Pero lo que pasa es que con este tipo de solución, con simples palabras claves, solo tienen una precisión de aproximadamente 70%. ¿Por qué? Porque tubería puede también aparecer para los siniestros de congelación. Agua puede también aparecer para los siniestros de tormenta, porque la agua puede entrar entre el roof. Y eso es decir que las palabras claves no es una tecnología más suficiente buena para responder al problema. Por eso aplicamos la IA. ¿Y qué es la diferencia? La diferencia con la IA es que con nuestros algoritmos de IA aplicamos los algoritmos en todas las palabras. Y más de las palabras, hacemos una interpretación muy advanced de todo eso. Y así la IA es capaz de comprender la situación y utilizar todas las palabras para determinar la solución. En este caso es un daño por agua, pero puede ser también, hay otros casos donde puede hay quizás una dificultad más. Eso es por el tipo de siniestro. Si ahora, supongo ahora que la cosa de siniestro es lo mismo y ahora queremos leer el tipo de tubería. Eso es un diferente problema aquí, pero esto es interesante también, porque si leen el texto, no hay ninguna palabra que dice de qué tipo la tubería es. No es descrito explícitamente. Lo que podemos leer es que, como ha escrito el asegurado, es que la agua sale de un chorro goteo por la pared.
Así podemos interpretar que si la agua sale por la pared, es decir, que la tubería es detrás de la pared, pero no es descrito explícitamente. Y así no es posible detectarlo con palabras claves, porque no hay ninguna palabra clave aquí que puede ayudar a hacer eso. Y eso es también un de los poderes de la IA, es que la IA puede ir detrás de las palabras para entender el senso como nosotros humanos. Y así, aquí tenemos algoritmos para hacer interpretaciones de este tipo. Y por eso podemos decir que el tipo de tubería aquí está oculta. Hay en este ejemplo, mismo similar ejemplo por ahora la tipo de vivienda. Tipo de vivienda también no está escrito, no hay palabras claves que dice que es un piso, pero el asegurado está hablando del vecino abajo, así podemos interpretar que es en un piso y no es un piso. Y es el mismo caso aquí, la IA puede hacer este tipo de interpretaciones, mientras que las palabras claves no pueden. Y así cuando hacemos todo, al fin lo que tenemos es que la IA es capaz de identificar todas las informaciones que necesitamos y por cada uno es capaz también decir de dónde viene la interpretación, cuáles son las palabras que están los mayores indicadores. Porque por cada tipo de información la IA va a leer todo, pero al fin la IA está además capaz de identificar como los factores de su interpretación y con todo eso después podemos tratar eso para automatizar la tramitación de los siniestros y también aplicamos eso para la detección de fraude. Néstor va a mostrar después unos ejemplos en la demostración. Ahora, si vamos a un otro ejemplo de OCR y IDP, es decir, el tratamiento de los documentos. Aquí voy a utilizar una imagen aquí, que es una imagen es en francés, pero los principios son los mismos. Es una factura de hospitalización. Eso es la imagen original. Cuando queremos tratar este tipo de datos, primero hay que hacer un primer etapa, que es de preprocesamiento, solamente para hacer la imagen más clara y mejor para aplicar los siguientes pasos. Después, tenemos el paso la etapa que llamamos la OCR strict, es decir, que este paso va a extratar cada una de las palabras que están en el documento. Por estos dos primeros etapas, aplicamos soluciones que existen ahora, que no están nuestras soluciones. Aplicamos otras soluciones, porque eso es muy genérico, no es muy específico por los seguros, y existe, y así no sería inteligente recrearlo. Y funciona bien. Pero aquí ahora no es finito, porque a este etapa solamente tenemos las palabras y lo que queremos es extratar e interpretar, interpretar la información y tomar decisiones. Así hay muchas otras etapas para ir ahí. La primera etapa es entender es detectar lo que llamamos las áreas de interés. Es porque nuestros algoritmos no necesitan una
un tipo un template, un tipo de documento, podemos aplicar a cada tipo de documento. No es necesario saber, saber dónde está cada información porque nuestros algoritmos van a detectarlo. Así es la primera etapa. Después, tenemos una etapa de una primera clasificación de la información. No voy a entrar en los detalles. Y después tenemos la etapa de clasificación. A esta etapa podemos decir de que este documento es una factura de hospitalización. Después de la clasificación, podemos, ahora que sabemos qué tipo de documento es, podemos extratar la información, porque si sabemos que es una factura de hospital, sabemos qué tipo de información estamos buscando. Y así ese tipo está muy importante porque va a hacer la interpretación de cada palabra, decir si hay palabras que no están útiles y las palabras que están útiles, decir qué quieren decir, las palabras, las fechas, los importes y todo eso. Pero ahora no es finito. ¿Por qué? Porque las tecnologías que existen, que es el estado de arte de la tecnología, hacen errores. Hacen lo que utilizamos, que viene utilizamos de un benchmark, viene de Google, de Microsoft, tienen un nivel de error de 5%. Así es decir, tienen una precisión de 95%. Puede parecer bueno, pero no es bastante, porque lo que queremos hacer es automatizar la tramitación. Y para automatizar la tramitación necesitamos como no error, es decir, necesitamos 99%. Para ir ahí hay muchas cosas que hacer. Y por ejemplo, aquí lo que hacemos es correctar los valores de la información que fue extraída. Por ejemplo, en este caso, si vamos aquí y si ves en amarillo, estos valores fueron diferentes porque la aplicación hizo unas faltas y lo que hacemos es que hacemos una corrección basada en el formato, en el hecho de que sabemos que es un importe, así podemos correctar de que un L puede ser un 1. Eso es muy clásico, pero después también tenemos correcciones que están basadas en negocios. Y eso es muy específico y por eso lo que utilizamos están algorítmicos que llamamos de difusión probabilista. Y eso es como parte de nuestra secret sauce para corregir todas las informaciones para utilizar la estructura de negocio. Pero no voy a entrar en los detalles. Después también hay otras etapas para interpretar las descripciones, como con la descripción del texto libre. Y al fin, lo que es muy importante es la evaluación de la confianza. Porque es difícil tener 99% de precisión. No es posible tener este performance en todos los casos. Así lo que hacemos es, tenemos un algoritmo específico para identificar los casos donde estamos seguros que los resultados están buenos y esta parte es lo que hace que tenemos al fin los 99% en una parte de los documentos.
Ahora, si vamos al último ejemplo sobre las imágenes. Y voy a empezar con un ejemplo, de imágenes en hogar, con un daños por agua. En este ejemplo, lo que es interesante aquí es que hay dos fotos y por nosotros humanos está claro que estas dos fotos están los mismos fotos están dos fotos diferentes del mismo daño. Y por eso, pero lo que pasa es que eso es un real caso de producción. Lo que ocurrió es que dos asegurados diferentes envían los dos fotos en dos siniestros diferentes. Y es difícil hacer la conexión automáticamente, pero nuestra IA es capaz de decir si estas dos imágenes están del mismo daño y eso es muy útil para detectar las fraudes. Si vamos al próximo ejemplo, eso es un otro caso que es interesante, donde en este caso la fraude venía de un reparador que utilizaba el mismo vehículo, pero cambiando el matrícula para, para enviar una otra foto y decir que es un otro vehículo porque tiene una otra matrícula. Pero la diferencia es que es actualmente el mismo vehículo y eso fue una fraude también donde el reparador fue pidiendo por dinero por cada siniestro, mientras que solamente hay un siniestro. Y también aquí la IA es capaz de leer las matrículas para detectar este tipo de comportamiento. Eso es el segundo ejemplo y tenemos un último ejemplo, pero solamente están tres ejemplos, pero este reparador intentaba hacer mucho más. Eso fue el último ejemplo de tipo de aplicación de la IA. Como hemos dicho, en tres tipos de datos texto libre y documentos y imágenes. Y ahora voy a finir aquí y vamos a escuchar a Néstor, que va a hacer una demo. Muchas gracias, Eric. Hola, Eric. Muchas gracias. Soy Néstor Gascue, Data Scientist en Shift, y vamos a ver unas demos de dos de nuestros productos. Muchas gracias, Eric. Vamos a continuar la sesión con algunos casos de demostración, de detección de fraude y posteriormente de automatización de siniestros. Dos de las soluciones de nuestra Shift Insurance Suite. Antes de pasar al primer caso detectado, me gustaría empezar por una introducción acerca del flujo de los datos, desde la recepción hasta la detección de los casos sospechosos. Bien. En primer lugar, las aseguradoras nos envían sus datos diarios de siniestros, pólizas, clientes, pagos, facturas, etc. en tiempo real o en lotes nocturnos. Como todo proyecto de inteligencia artificial y de analítica de datos, el preprocesamiento es muy importante. La limpieza, la reconstrucción o resolución de entidades es crucial y constituyen los cimientos para construir los algoritmos de detección. A los datos internos de la compañía agregamos datos externos de redes sociales, datos demográficos, datos públicos, etc. Y con este conjunto de datos preprocesado y enriquecido, ejecutamos una variedad de algoritmos asociados a patrones de fraude, que llamamos escenarios, detectando alertas sobre siniestros,
redes o proveedores sospechosos. Nuestra metodología es de actualizar nuestra biblioteca de escenarios continuamente, añadiendo nuevos patrones y mejorando los conocidos. Y por último, convertimos los resultados de los modelos matemáticos en alertas en una interfaz web, donde cada alerta se asocia a elementos accionables para investigar el fraude, indicios y guías de investigación. Estas alertas son evaluadas por el equipo antifraude de la compañía, y el feedback sobre el fraude convertido de estas alertas sirve para el reentrenamiento de los modelos y la actualización constante de los algoritmos. Bien, pasemos a la demo. Voy a mostraros una alerta sobre un caso real anonimizado que detectamos en mayo sobre el ramo de empresas. En la pantalla que estáis viendo vemos la alerta sobre un siniestro de empresas. Tenemos aquí el bloque con informaciones generales. Como decía, una sospecha con indicios y acciones, elementos accionables, y un tercer bloque de históricos, donde podremos consultar los históricos de todas las partes implicadas en el siniestro. Vale. El caso es un caso detectado durante el primer confinamiento, en el mes de mayo, sobre un siniestro declarado por la empresa El Nido SL, declarando una causa de daños eléctricos debido a una subida de tensión en maquinaria con daños en la mercancía. Bueno, uno de los datos externos con los que enriquecemos las informaciones de la compañía son los datos del BORME, el registro mercantil, gracias al cual somos capaces de identificar que esta empresa, El Nido SL, que por su nombre no sabríamos a qué se dedica, sabemos que gracias al BORME se dedica a la hostelería y restauración. Además, nuestros algoritmos están asociando los daños en mercancía de una empresa de hostelería a unos daños en alimentos, a pesar de que la causa del siniestro se había declarado sobre daños eléctricos. Bienes refrigerados. Entonces, además de esto, tenemos información gracias al BORME de que esta empresa se encontraba en procedimiento concursal con esta fecha de resolución, tan solo 3 meses antes de la fecha de la alerta y un poquito antes del comienzo del confinamiento. Y por último, el último indicio que nos muestra la interfaz sobre este siniestro es que la empresa, el asegurado, ya se había encontrado envuelto en un fraude confirmado en la compañía. Para lo cual vamos a ver el histórico del asegurado El Nido, ya que había tenido diferentes pólizas. Y en la póliza anterior había declarado un siniestro fraudulento. Vamos a seguir con otro caso detectado en Segovia, en el ramo de hogar. Este es un caso donde la sospecha consiste en la manipulación de facturas. De nuevo, nuestros algoritmos, en este caso el módulo de análisis de documentos, nos proporcionan indicios accionables a partir de las anomalías encontradas. Vemos aquí todas las validaciones que se realizan por los algoritmos. Se analiza por una parte la metadata y comprobamos que hay coherencia en la fecha de creación, en que no hay rastros de textos añadidos y que el autor no presenta anomalías. Hay otras validaciones sobre la consistencia de la factura que se han encontrado anomalías. No hay un campo en la factura que indique el valor total, no se presenta un campo del impuesto y por tanto no se puede validar las sumas de estos importes. Así que ya vemos que esta factura se ha detectado que no está en buena forma. Otras validaciones consisten en la comprobación de elementos que nos lleven a una posible manipulación de la imagen. En este caso se ha detectado que uno de los campos de la metadata nos indica que hay trazas de utilización de Adobe Photoshop sobre el documento original enviado por el cliente a la compañía, que nos ha enviado a Shift para el análisis. Vamos a ver un siguiente caso, también detectado en hogar, cerca de Cáceres, donde un asegurado ha enviado una foto de unos daños por agua.
hemos detectado que esta foto ha sido reutilizada y que había sido utilizada por otro asegurado en un riesgo distinto 19 días antes a 8 kilómetros de distancia. Además, la causa del siniestro es una tormenta, que es una causa que puede estar utilizando el asegurado para declarar un fraude de manera oportunista, ya que además ha tardado 2 semanas en declarar el siniestro. Lo ha declarado tardíamente 2 semanas, aprovechando posiblemente que hubo una tormenta 15 días antes. Una de las inconsistencias que se encuentra en los documentos es que la foto fue tomada antes de la fecha del siniestro, antes del 21 de agosto, que veremos luego. Y por último, un indicio analítico estadístico, donde hemos calculado que la tasa de fraude para los siniestros de tormenta en este código postal 10.005 de Cáceres es 10 veces superior al promedio de fraudes en tormenta, lo cual es un cálculo que realizamos gracias a todos los datos históricos de fraude en la aseguradora. Vamos a ver el análisis que se realiza sobre la imagen. El análisis, el módulo es similar al del análisis de facturas, ya que igualmente se analizan metadatas, pero es ligeramente diferente. Tenemos un análisis sobre la metadata en el que vemos que la fecha de creación del documento es del 2 de agosto, sin embargo se declara que los daños ocurrieron el 21. Y por otra parte, ya que la foto fue tomada con un teléfono móvil, se quedó registrada la dirección del GPS donde se tomó la foto, gracias a lo cual detectamos que hay 8 kilómetros entre el lugar del siniestro y la localización de la foto en el momento de tomar la foto. No hay trazas de manipulación de la imagen y por último hay indicios, hay sospechas de una reutilización del documento, ya que hay un documento similar que ha sido enviado a la aseguradora en otro siniestro y que hemos detectado que son similares. Podemos ver aquí los dos son similares pero no iguales, y gracias a los algoritmos del estado del arte que Eric ha presentado somos capaces de detectar el duplicado. Por último, voy a terminar con un caso en el que lo que detectamos es una red en el ramo de automóviles. Tenemos esta visualización interactiva de la red en el que partimos de un grupo de personas que se conectan por un parentesco. Están involucrados en una serie de siniestros, varios de ellos con lesionados. También se incluye en esta red la figura de un corredor de seguros que está ligado a múltiples de estos siniestros. En este caso, se ha enviado una alerta sobre un grupo de siniestros y de personas, y la detección ha ocurrido en 2 pasos. Se ha tomado toda la base de datos de personas y siniestros y se han generado estos grafos con los nodos de personas y siniestros y las aristas indicando el rol de estas personas. En segundo lugar, de todos los grafos existentes, se ha lanzado un análisis de detección de anomalías. En este caso, las anomalías, como ya indicaban, está relacionada con el número de lesionados. Tenemos un alto número de lesionados en los siniestros conectados con este grupo de personas. Tenemos 3 personas con una altísima siniestralidad y conexiones entre ellas. Tenemos 3 personas con un alto número de pólizas contratadas con la aseguradora. Una correduría de seguros ligada a múltiples de estas pólizas y siniestros. Y también tenemos una detección sobre un patrón de modus operandi repetidos en los siniestros materiales y en los siniestros corporales. Esta red acabó probándose en una compañía aseguradora española, ya que pues era un grupo de personas con parentesco que compraban vehículos, los ponían a punto para que pudieran circular
y después lo siniestraban en múltiples siniestros para obtener indemnizaciones y beneficio económico. Pasamos ahora a la demostración de automatización en el siniestro. Vamos a ver un caso de un siniestro de daños por agua en hogar. Antes de mostraros el chatbot con el que haremos la declaración, me gustaría haceros una introducción sobre el formato de declaración y tramitación de un siniestro genérico de daños a agua en España. Este esquema muestra las etapas generales que pueden sucederse durante la vida y tramitación de un siniestro. Siempre comenzaremos por la declaración de un texto libre del asegurado y la recogida completa de la información para determinar los próximos pasos. Tras ello, pueden darse diferentes situaciones que voy a resumir. Podría ser que el origen de la fuga tenga que ser reparado y enviemos un fontanero. Después ese fontanero se conectará a la plataforma para hacer la declaración de su intervención. Puede ser que haga falta un perito. Ese perito acuda a la residencia y después se conecta a la plataforma para cargar y analizar su informe pericial y honorarios y recoger la información en la plataforma de esta forma. Puede ser que haga falta un segundo profesional, un albañil, un pintor, un parquetista, que acuda a reparar los daños causados y que después se conecta a la plataforma para hacer la declaración y recoger la información de su intervención. O también podría ser que directamente tras la declaración del asegurado lleguemos a unas conclusiones y tengamos un posicionamiento final y una solución para el siniestro. Vamos a pasar al chatbot. Siempre comenzamos por una declaración en texto libre del asegurado en el que le pedimos que describa lo ocurrido. En este caso, como asegurado, declaro que el jueves tuvimos que quitar la lavadora y ha salido mucha agua, que ha encharcado cocina y pasillo, afectando al parquet, zócalos, puertas, muebles y paredes de las estancias indicadas. Bien. Ahora el sistema ha interpretado de mi texto la fecha del siniestro y ha rellenado esta fecha, el jueves pasado. Solamente tengo que validar. El chatbot me pregunta sobre la dirección del siniestro, que podría estar directamente rellenada al conectarnos con el sistema de la aseguradora. Nos pregunta sobre la situación de mi vivienda, que igualmente tenemos que responder. Soy propietario de un piso. Ha interpretado correctamente de mi texto que lo que ha ocurrido es una fuga de una lavadora, así que simplemente valido. También ha interpretado el origen de los daños en mi casa y me pregunta acerca del nivel de la fuga, ya que no he indicado a qué nivel se sitúa la fuga, si en el aparato, en la lavadora o en la tubería. La fuga fue en la tubería. Me pregunta el chatbot acerca del tipo de tubería. Tubería accesible. Lo siguiente que me pregunta para conocer cuáles son las acciones que yo he hecho respecto a ese origen. Yo he reparado la fuga y he pagado 632 euros a un fontanero de mi confianza que acudió de urgencia. El chatbot ya ha detectado que sí se produjeron daños en mi vivienda y ha seleccionado correctamente las estancias en las que se produjeron daños, el pasillo y la cocina. Pasamos a declarar los daños del pasillo. Daños en la pared, en la pintura y daños en el suelo, en la tarima. Y a continuación los daños de la cocina. Daños en la pared, en la pintura. ¿Tienes otros daños que declarar? Sí, además de la pintura y el suelo, tengo los muebles. ¿Se han producido daños a vecinos o en la comunidad? No. No he procedido a la reparación de los daños ocasionados y voy a terminar dando mis datos de contacto.
Tenemos el resumen de mi declaración con todo mi texto, las circunstancias detectadas, los daños y los datos de contacto. Continúo y el chatbot me da una conclusión a mi siniestro. Mi siniestro está cubierto para la reparación del origen y la reparación de los daños. Se me ha asignado un número de siniestro y como siguientes pasos se me propone que antes de poder realizar la reparación de los daños es necesaria la intervención de un perito. El perito me contactará para acordar una cita en los próximos días. Hasta aquí llega la visión del asegurado. Por otra parte, por detrás, en el back office de la aseguradora, tenemos la visibilidad de por qué la solución, el chatbot, ha realizado esta propuesta y ha realizado este razonamiento. Y está razonado gracias a 11 ejes de posicionamiento para este siniestro de daños por agua. Estos 11 ejes son la garantía implicada, el origen de la fuga, la cobertura sobre el origen, la cobertura sobre los daños ocasionados, los siguientes pasos para la reparación de este origen, los siguientes pasos para la reparación de los daños, el importe del origen, el importe de los daños y el siguiente paso en general para la continuación con la tramitación de este siniestro. En este caso, un perito sería enviado a la residencia del asegurado y, como he dicho antes, volvería a conectarse a la plataforma para hacer la declaración de su intervención y va a subir el informe pericial. Este es el informe pericial, voy a subirlo para que se vaya cargando porque el chatbot va a leer el documento y va a extraer los campos más importantes para tener la información sobre la intervención del perito. Vamos a ver mientras tanto el informe. El informe pericial sobre la fuga de agua por la lavadora, un importe de indemnización de 1.300 euros, informe sobre el riesgo, un informe de 11 páginas, información sobre la causa, algunas imágenes y unas conclusiones que concluyen que el siniestro tiene cobertura por la garantía de daños agua, no es recobrable, tenemos la garantía implicada y tenemos un importe de 1.300 euros. También nos dice que no hay implicados terceros. Y después tenemos algunas imágenes. El importe ya ha sido interpretado. Como digo, hemos extraído algunas informaciones clave sobre la cobertura, la sospecha de fraude, un posible tercero implicado, una posible aplicación de la regla proporcional de la prima y el importe de evaluación de 1.300 euros. Asimismo, el perito vamos a subir, jugando su rol, la factura. La voy a mostrar. La minuta de honorarios por su intervención de ese importe. La voy a subir y ahora se va a procesar el módulo de lectura de documentos y la extracción de la información relevante, que en este caso son la fecha y el importe de la minuta. Continuamos. Este es el resumen de mi declaración como perito. Termino mi declaración y ahora ya vuelvo a ser el asegurado y me llegan unas conclusiones, me llega un mensaje que me indica que según el informe pericial el siniestro está cubierto, que los siguientes pasos para la reparación de los daños es que un parquetista y un pintor colaborador se pongan en contacto conmigo y que deberé abonar una franquicia del 10%. Y de nuevo en el back office tenemos los ejes de posicionamiento actualizados gracias a la actualización en la vida del siniestro. La garantía sigue siendo la misma, el origen también. Hemos cambiado ya la solución al origen porque se va a indemnizar el origen, se van a reparar los daños y el siguiente paso para la automatización de este siniestro es el pago a este perito, la minuta de 139 euros, la indemnización por la reparación del origen al asegurado, ya que el propio perito ha determinado que no hay sospecha de fraude,
y posteriormente la reparación de los daños por un colaborador de la red. Así que ahora somos el reparador que hemos acudido a la residencia del asegurado y venimos a hacer nuestra declaración en la que vamos a poner el importe de reparación del parque. Volvemos a tener el razonamiento del chatbot sobre la automatización del siniestro, que ya únicamente correspondería pagar al reparador y cerrar el siniestro. Continuamos ahora con una demostración de la automatización de un siniestro en el ramo de automóviles. Me voy a conectar a mi portal para declarar un siniestro con mi vehículo que ha sufrido un accidente y voy a subir el parte amistoso del siniestro. Os lo voy a mostrar. Tenemos la declaración amistosa del accidente con información sobre la fecha, la hora, la localización, información sobre el vehículo A, con información nuestra, Pedro Jiménez, yo, el tomador. Información del vehículo contrario, el conductor, el vehículo en cuestión. Una serie de casillas que podemos marcar las circunstancias. Y el vehículo A, el nuestro, estaba estacionado parado, mientras que el contrario colisionó en la parte de atrás al otro vehículo, circulando en el mismo sentido y en el mismo carril. Por último, en la parte de abajo tenemos un croquis, en el que vemos que el vehículo B colisiona al vehículo A, que estaba parado en un semáforo en un cruce de calles. Subimos el documento y va a ser interpretado por la herramienta. Primero de todo, vemos que ha extraído la fecha del siniestro y la hora del siniestro. Ha interpretado la causa del siniestro, es una colisión, y en concreto una colisión con otro vehículo. A continuación, nos muestra un componente gráfico, gracias al cual tenemos aproximadamente unas 400 combinaciones de impacto, y vemos que efectivamente, siendo este nuestro vehículo, el vehículo contrario se encontraba por detrás, chocó por alcance en línea recta, estando nosotros parados y él avanzando. La situación de mi vehículo era parado en una señal de semáforo, como hemos visto en el croquis, y el vehículo contrario circulaba en línea recta por el carril. Continuamos. No hubo ningún herido, ya está marcado porque no hay ningún comentario en la sección de heridos. Ya hemos identificado la dirección del siniestro y está marcada solamente para validarla. Gracias a la extracción de las informaciones del conductor del vehículo A y comparándola con los conductores declarados en la póliza, podemos saber que el conductor es el propio Pedro Jiménez López. Continuamos. A continuación, el chatbot nos pide que subamos una foto de los daños del vehículo para poder ayudarme a completar la declaración. Voy a subir la foto del accidente, pero primero la voy a mostrar. Tenemos aquí el vehículo con daños en la parte trasera. La voy a subir y lo que vamos a hacer con esta foto en el backend es verificar la matrícula que aparece para ver que corresponde al vehículo asegurado y verificar que los daños corresponden a un alcance trasero. Es decir, que esta imagen efectivamente aparece el vehículo asegurado y que contiene unos daños que hemos visto que corresponden a un alcance trasero. No hacemos una estimación del alcance de los daños, sino que es un control de coherencia entre el siniestro y los daños del vehículo. Para continuar, confirmamos la información del vehículo contrario que hemos extraído del parte amistoso. Nos viene rellenado que no hubo testigos en el accidente, ya que ese campo estaba en blanco. Y nos pregunta en cuanto al proceso de reparación. En mi caso, yo ya tengo un presupuesto de un taller. Y voy a subirlo para el análisis. Subo el presupuesto, pero os lo muestro antes. El presupuesto, ya vemos que está a mi nombre, el vehículo.
tenemos una serie de importes por materiales, piezas puerta trasera derecha, parachoques y unos importes en total 2.489 euros. Vamos a subirlo. Y aquí vamos a interpretar el presupuesto. Vamos a extraer la información y compararla con la información del siniestro. Vamos a comprobar que las reparaciones corresponden a daños de un vehículo que ha tenido un alcance trasero. Y vamos a comprobar la coherencia estadística del precio de las piezas y los importes facturados en comparación con las estadísticas en base a miles de siniestros de reparaciones de la aseguradora para comprobar que la facturación de este taller, de este siniestro que estamos automatizando, no es estadísticamente anómala y que corresponde con algo esperable para este tipo de daños. También comprobamos que la factura esté a nombre del tomador, que el taller exista y que no sea una factura, por tanto, que el asegurado hubiese podido modificar. Hemos extraído el importe, el asegurado lo valida y, por último, para terminar, damos una información de teléfono de contacto y tenemos unas conclusiones del siniestro con todo lo que acabamos de subir a la plataforma, así que validamos y continuamos. Aquí es donde ocurre la decisión de la tramitación del siniestro, que vamos a continuar viendo el anuncio de que el siniestro está cubierto porque se han analizado las circunstancias y la responsabilidad del siniestro, se ha comparado con los de la póliza en el momento del siniestro y por tanto se determina que el siniestro está cubierto y que se puede proceder al pago. El importe del presupuesto era de 2.489 euros, pero la franquicia del vehículo, de la póliza, es de 500, por lo cual se propone una indemnización inicial de 1.989 euros y una vez que la compañía contraria confirme la responsabilidad del vehículo contrario, se podrá recuperar el importe de la franquicia. Así que yo, como asegurado, tengo la opción de recibir la indemnización en este momento. Así que, en este caso, nos conectamos con la plataforma de pago de la aseguradora para iniciar la orden de esa transferencia primera y también iniciar los trámites para la comprobación de la responsabilidad con la compañía contraria. Y habríamos terminado con esta declaración. Buenas tardes a todos. Encantada de poder saludaros a través de esta plataforma digital de la Semana del Seguro de 2021. Antes de más, muchas gracias a Néstor por tus demostraciones. Mi nombre es Sara Ostrich y soy Customer Success Manager de Shift Technology. Y hoy os vamos a presentar un caso de éxito. En ese sentido, hoy nos acompaña Pedro García, responsable de la política de antifraude de Admiral Seguros. Muy buenas tardes, Pedro, y antes de más, muchísimas gracias por tu participación en la ponencia de Shift de la Semana del Seguro 2021. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Nos podías contar un poco sobre ti y tu experiencia en la industria aseguradora para que los presentes en esta ponencia te puedan conocer y darnos a conocer un poquito más sobre Admiral Seguros? Sí, claro que sí, Sara. Pero en primer lugar, permíteme que os dé las gracias por vuestra invitación a este encuentro en la Semana del Seguro. Es un placer poder compartir este ratito con vosotros y charlar sobre fraude, sobre cómo combatirlo. Comenzaré presentándome. Soy Pedro García, responsable de las políticas de Admiral Seguros, compañía en la que tengo la suerte de llevar trabajando ya pues unos 14 años aproximadamente. En la primera mitad de ellos ejerciendo roles en la parte más comercial y de contacto con el cliente como responsable de ventas y postventa. Y bueno, pues posteriormente en la segunda me pasé al lado oscuro, a la parte más técnica, como responsable de suscripción de riesgo primero y como responsable antifraude en la actualidad. Y te decía, la suerte de trabajar en Admiral, Sara, porque, bueno, como bien sabes, somos una multinacional consolidada ya en el mercado español, tanto en directo con sus marcas Balumba y Qualitas Auto, como en el canal mediado con Qualitas Auto Classic. Somos una compañía que se encuentra trabajando intensamente en los últimos tiempos sobre pilares como digitalización, experiencia cliente, agility, data, todo ello muy relacionado también con la labor que desempeñáis en Chief. Pero bueno, te decía sentirme sobre todo orgulloso de trabajar en una compañía como Admiral
porque, bueno, somos una empresa centrada en las personas, en sus clientes, en su equipo humano y, bueno, como lo demuestra, noticia que también conoces perfectamente, que hace tan solo 2 semanas nos han reconocido como la mejor compañía para trabajar en España, según el ranking Great Place to Work para las empresas de más de 500 empleados. O sea que tremendamente orgulloso. Enhorabuena, enhorabuena a todo, Admiral. En la última semana del seguro, celebrada justo antes de la pandemia del COVID, el tema principal era, digamos, la era postdigital, la transformación digital, sus avances y las necesidades del consumidor asegurador. Hoy en día nos encontramos en una situación un poco diferente, marcada principalmente por la pandemia del COVID, ¿no? Donde el tema principal que estamos tratando a día de hoy es cómo reajustar ese rumbo, cómo adaptarnos a esta nueva normalidad y cómo son las nuevas necesidades del consumidor. En ese sentido, ¿cómo ha vivido Admiral el impacto del COVID y cómo se ha adaptado a esta nueva situación que nos hemos encontrado de forma tan súbita? Bueno, pues es cierto que el COVID nos golpeó con fuerza, ¿no? Y de forma repentina. Pero como entiendo que a la mayoría de las empresas en general y a las aseguradoras en particular, cierto es que reaccionamos con celeridad, ¿no? Y teniendo siempre como eje principal de acción la seguridad y el bienestar de las personas trabajadoras, he de decir que en tan solo unos días teníamos a toda la compañía teletrabajando. Seguimos actualmente en este modelo, ¿no? Y esto, bueno, nos ha llevado a tener que ir reforzando todos los programas de comunicación, de cultura, de conciliación, para que al final todo se refleje también en la calidad que le ofrecemos a los clientes, ¿no? Pero, bueno, os tengo que decir que ha sido increíble la adaptación a todo esto, ¿no? En estos meses. Y sí que hemos conseguido pues, la mejora de todos los índices de clima interno, a pesar de la distancia, con unos excelentes resultados de negocio. Y en la parte más concreta de antifraude, sí comentar que aunque hemos notado cierto impacto, creemos que buena parte del mismo está aún por llegar. Sabes que son muchos los analistas que indican que aún nos encontramos más en una fase de crisis sanitaria que puramente económica, por lo que estamos convencidos de que conforme sea más notable esta última, pues mayor repunte observaremos en los intentos de fraude, ¿no? Hasta la fecha lo que sí hemos podido observar es una caída en la frecuencia general de siniestros, lógica, condicionada por las limitaciones a la movilidad que hemos tenido, y bueno, y ciertos repuntes de algunos tipos de siniestros con cierto potencial de fraude, como lo pueden ser los robos totales o los incendios. Uh-huh. Y hablando un poco de Shift Technology, ¿nos podías contar cómo surge la necesidad por parte de Admiral para la adoptación de una solución de detección de fraude basada en la inteligencia artificial? Bueno, pues llevábamos años combatiendo el fraude, haciendo uso de desarrollos internos, de lógicas propias, y llegó un momento de pararnos, de reflexionar, de preguntarnos si podíamos seguir creciendo, si podíamos seguir mejorando, y creímos que la mejor manera de hacerlo podía ser pues de la mano de un partner cuyo core business fuera específicamente la lucha contra el fraude. Necesitábamos entender en ese momento en qué punto de madurez estábamos, ¿no? Si las medidas de prevención, de control y de lucha que teníamos implementadas estaban en la media del mercado, ¿no? En definitiva, saber si en lo referente a combatir fraude pues estábamos lo suficientemente en forma. Así que nada, dicho y hecho, a finales de 2019 sondeamos las diferentes opciones que había en el mercado y pronto, bueno, pues apareció la posibilidad de asociarnos con vosotros. ¿Por qué Chief finalmente? Bueno, pues aparte de que el producto nos convencía y de que el equipo humano que había detrás nos transmitió magníficas sensaciones, la verdad es que resultó también crucial para terminar de animarnos el hecho de que unos meses antes habíais comenzado a colaborar con nuestros compañeros del Olivier, una aseguradora francesa también del grupo Admiral, y por tanto, bueno, pues contabais con unos magníficos embajadores. Cierto es que nos hablaron de una puesta en producción ejemplar, de unos primeros meses muy prometedores, así que, bueno, no había mucho más que hablar, la decisión estaba tomada. Perfecto. Y lleváis casi ya un año de colaboración con nosotros, un tiempo que de alguna manera nos permite hacer una evaluación de los principales hitos del proyecto, cómo ha funcionado, todo desde su inicio. En ese sentido, ¿podrías indicarnos cuáles son los principales beneficios que el equipo de SIU, tu equipo, ha conseguido a través de la herramienta de Shift? Uh-huh.
Dividiría las ventajas que puede aportar una herramienta como Chief para la gestión del fraude en dos categorías. Una puramente cuantitativa. Es cierto que buena parte de las lógicas o reglas antifraudes que entiendo la mayoría de las aseguradoras contemplan, pues estaban ya implementadas en Admiral y bueno, que por tanto las posibilidades de incorporar nuevas reglas, nuevas lógicas venía ya muy condicionado por esto, ¿no? Pero también he de decir que en estos meses, como comentabas, comenzamos nuestra relación, pues eso, hace poco menos de un año. Hemos conseguido implementar un pool de nuevas reglas, de nuevas lógicas que hasta la fecha no estaban contempladas en la organización. Y además también tengo que comentar que incluso en lo que sí que teníamos ya implantado, consideramos que ShiftDart te da un extra de fiabilidad que te permite acortar los plazos de gestión, los plazos de investigación y por tanto esto también repercute en la calidad que le ofrecemos a los clientes, ¿no? A los buenos clientes. Por otro lado, habría que señalar también que a día de hoy pues sigue siendo de vital importancia, lo sabemos todos, la labor que tienen nuestros investigadores, nuestros tramitadores, los peritos, pero no es menos cierto que cuestiones muy sencillas, muy básicas, por ejemplo, el cotejo de un dato, pues nos puede pasar por alto a cualquiera, nos puede pasar desapercibido por un despiste, por una jornada que tengamos de intenso trabajo. Y ahí Chief, pues no falla, ¿vale? Si hay un dato común, por ejemplo, un teléfono, un correo electrónico, que sea el mismo entre los intervinientes de un siniestro, como digo, algo muy básico, bueno, pues este tipo de cuestiones no va a pasar nunca por alto para la máquina, ¿no? El otro valor que aporta una solución como Chief es la de dotar a los investigadores y a los tramitadores de un ecosistema para gestionar íntegramente el fraude. Lo hemos podido ver con la intervención anterior de Néstor, ¿no? Se puede consultar en un mismo espacio todos los datos relativos a las personas, a los vehículos, a la relación entre los mismos, al historial de siniestros. Todo esto, pues, simplifica de algún modo el trabajo que desempeñan nuestros investigadores y nuestros tramitadores, hace que todo sea más cómodo, más ágil, más eficiente, en definitiva. Y, bueno, pueden usar así mejor su tiempo, optimizarlo. Y lo que aparentemente, pues, hablábamos de una cuestión puramente de calidad o de confort, pues también tiene su repercusión en la parte cuantitativa, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. A continuación, mi compañera Sabrina Maldonado, Head de Data Scientist de países de habla hispana, nos va a presentar dos casos que Admiral ha conseguido detectar a través de la herramienta de Shift. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver efectivamente los casos. El primero de ellos, ok, ya lo tengo en pantalla, perfecto. El primero de ellos es un caso de lesiones, detectado, como decía, en Admiral, donde tenemos 2 lesionados en el vehículo tercero y ningún lesionado en el vehículo asegurado. No tenemos daños materiales y, por tanto, hay una incoherencia entre los daños materiales y los daños corporales, como podemos ver aquí. Aquí las sospechas, por supuesto, son que las lesiones van a ser falsas. Además, nuestro algoritmo nos permite hacer un análisis 360 de todos los intervinientes en el siniestro, incluido en este caso son una de las lesionadas del vehículo tercero, Victoria, donde vemos que estaba lesionada previamente en otro siniestro. Como estamos viendo ahí. Además, ese siniestro es un siniestro fraudulento, lo podemos ver dentro del indicio, es además el que tenía abajo. Y comunicaros también pues, que este análisis 360 se permite hacer gracias a un algoritmo que nosotros llamamos algoritmo de reconstrucción, que permite hacer una limpieza de datos, una detección de anomalías y una eliminación de esas anomalías, una unificación de la base de datos, y nos va a permitir también ver pues, que 2 registros pues, probablemente pertenecen a la misma persona con un cierto grado de confianza. Entonces, este histórico del que estamos hablando se permite hacer, como decimos, del lado del asegurado, del vehículo, del lado del tercero, como es el caso que tenemos aquí, que comentábamos. Además, en la interfaz está adaptada a la gestión del tramitador, ya que a pesar de ser, como vemos, una solución de inteligencia artificial, donde hay algoritmos de inteligencia artificial, se muestra una sospecha, que es el modus operandi que tenéis en la parte de arriba, y todos estos indicios claros que van a permitir al tramitador tomar una decisión rápidamente. En este caso, pues sería la sospecha de esas falsas lesiones sobre Victoria y sobre el otro pasajero del vehículo tercero. Aquí os muestro una funcionalidad que es la del contexto del siniestro. Como vemos, tenemos una
red asociada a ese siniestro, que lo que permite, como decía, ver es, digamos, el análisis del propio siniestro y su contexto alrededor de ese siniestro. Tenemos en la parte central a Victoria, que está, como veis, con un círculo amarillo, y esta persona es la que teníamos asociada al siniestro actual por el que estamos enviando la alerta, que es el siniestro que aparece en la parte de arriba de diciembre de 2020, y como vemos aparece también lesionada Nuria, que es la segunda lesionada tercera. Victoria, como decíamos, aparecía lesionada en un siniestro previo de septiembre de 2020, ese siniestro que, como decíamos, fraude. Además, vemos que ha pasado muy poco tiempo entre los dos siniestros, tan solo 3 meses, un poco ya raro estar lesionado en un siniestro, pues que haya pasado solamente 3 meses, bastante, como decimos, raro. Ese siniestro, además, gracias a la red, sabemos que está alertado por Shift, es decir, es una alerta que envió nuestra solución y que, como decíamos, se había aprobado como fraude por el equipo de Admiral. Como vemos, además, si veis, aparecen 2 lesionados en el vehículo tercero, que es el mismo modus operandi, un poco que teníamos en el siniestro previo, ya que no hay ningún lesionado en la parte asegurada. Sin embargo, nuestro asegurado de ese otro de siniestro, Jason Alexander, sí que aparecía lesionado en un siniestro de septiembre de 2019, es decir, justo un año antes. Es decir, al final vamos a tener 3 siniestros asociados gracias a esas lesiones, todos ellos, como decimos, pues, de lesiones. Ese siniestro de septiembre de 2020, que además, como decimos, es un fraude y que al parecer tiene el mismo modus operandi el siniestro actual. Vamos a seleccionar ese siniestro de septiembre de 2020 y aquí tenemos en la pantalla, sería la página de la alerta de ese siniestro. Entonces, como vemos, es el mismo modus operandi, tenemos igualmente una falta de nexo causal, donde tenemos 2 lesionados, como decimos, en el vehículo tercero, ninguno en el asegurado, no hay daños materiales, y gracias a técnicas de NLP, de procesamiento de lenguaje natural, nos permite también saber que ese siniestro sucede con baja intensidad. En la frase que tenemos ahí, VA colisiona por alcance trasero, que es tal cual la versión del siniestro. Este tratamiento de análisis de texto también ayuda mucho a pasar de un dato no estructurado, como puede ser todos los campos libres de texto que tenga una aseguradora, como el informe del perito, los daños, lo que es la versión del siniestro, como comentábamos, y lo vamos a pasar a un dato estructurado que lo vamos a poder integrar dentro de nuestros modelos y así formar parte, como digo, de los algoritmos. Además, tenemos otros indicios, como son que la póliza se contrata en menos de 3 meses, o sea, el siniestro se declara, en menos de 3 meses desde la contratación. Y como decíamos, pues que Jason aparecía además lesionado en un siniestro previo. Aquí, bueno, la sospecha está clara, es decir, tenemos que Victoria está efectivamente intentando hacer fraude a Admiral en este caso, en 2 siniestros, pues prácticamente en un periodo súper corto de tiempo, de 3 meses y con el mismo modus operandi. Por último, comentaros que en toda la alerta, el equipo de Admiral va a dar una calificación, un feedback, un comentario que va a permitir, gracias al modelo supervisado, un aprendizaje continuo de cada uno de los algoritmos. Vamos a pasar a este segundo caso. Este segundo caso es un poco diferente, es un caso de datos externos, donde se está alertando un robo de un vehículo deportivo de alta gama. Y en este caso, como digo, vamos a cruzar los datos de Admiral, lo que estamos recuperando de una página de venta de vehículos. Entonces, esa recuperación se hace de forma continua y hacemos ese cruce con los datos de la aseguradora. Y en este caso lo que se está detectando es pues, que este asegurado está asociado a 6 siniestros, todos ellos con vehículos muy similares, todos ellos de alta gama. Entonces aquí la sospecha está sobre la póliza, es decir, las pólizas son de tipo personal y sin embargo, como vemos, probablemente se dedica a una compraventa de vehículos. Pedro, no sé si quieres comentar algo más sobre este caso. Pues que me parece súper interesante. Todos los casos en general, pero bueno, particularmente me gusta mucho este último. Me permite comentar también que el módulo del web scraping lo hemos incorporado recientemente, porque bueno, sabes que no lo adoptamos de salida. De hecho, hemos ido incorporando tras el set básico de reglas con el que arrancamos, con el que iniciamos la relación, ¿no? Pues hemos ido incorporando módulos o funcionalidades como esta del web scraping, ¿no? Y también nuevas reglas o ajustes sobre las iniciales. En definitiva, he de decir que estamos muy satisfechos en Admiral en este tiempo, ¿no? De ver cómo va cristalizando esa idea de mejora continua, ¿no?
Y bueno, de hecho, pues contamos también con un roadmap común, ¿no? Con las evoluciones que tenemos previstas para los próximos meses, ¿no? Todo muy prometedor. Bueno, quería daros muchísimas gracias a todos, en especial a Pedro, pero ha sido una sesión bastante interesante. Yo creo que hemos visto la evolución de la inteligencia artificial y su aplicación en varios de los ramos. Lo que sí ahora me gustaría agradeceros a todos la asistencia. Tenemos un tiempo para una serie de preguntas. Tenemos aquí a la gente que puede contestar esas preguntas y si no da tiempo, al final os dejaremos un contacto que me podéis llamar o nos podéis llamar cuando queráis escribir, estamos a vuestra entera disposición y bueno, os agradezco muchísimo la oportunidad que nos ha dado Inés en presentar estas capacidades que son bastante interesantes y que estamos aplicando actualmente en varios de nuestros clientes. Y nada, estos momentos os lo dejo para que cualquier pregunta, cualquier cuestión que tengáis, encantado de responderos y nada, quedamos a la espera y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido una conferencia interesantísima y tenemos por aquí algunas de las preguntas que nos han hecho llegar los asistentes. En primer lugar, en la automatización de siniestros, el tratamiento de los documentos, fotografías es crítico. ¿Cómo ayuda la analítica avanzada y la inteligencia artificial? El más conveniente para contestar sería Eric o Néstor, porque yo creo que son aquellos que día a día están trabajando con esta función. Sí, lo siento, no entendí todo. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, repito. Sí, repito. En la automatización del siniestro, el tratamiento de los documentos, fotografías es crítico. ¿Cómo ayudan la analítica avanzada y la inteligencia artificial? La respuesta es muy sencilla. Es que sin inteligencia artificial no es realmente posible tratar los documentos o imágenes. Porque para tener el nivel de precisión que es necesario para automatizar los siniestros, hay que utilizar la inteligencia artificial en este tipo de datos. De acuerdo. Otra pregunta que nos Otra pregunta que nos hacen llegar por aquí. ¿Cómo pueden las compañías ofrecer una experiencia verdaderamente innovadora en la gestión de siniestros que aproveche las capacidades? En este sentido, sí, Eric. Sí. Go ahead. En este sentido, la parte de cómo tratar el siniestro de una manera innovadora, hemos hablado desde el principio del entorno de automatización y la gestión automática, como hemos estado viendo en las distintas demos, y la innovación siempre se tiene que adaptar a las necesidades de cada una de las aseguradoras y de cada uno de los ramos. ¿Cómo se puede ofrecer? Pues a través de entornos de chatbot, como hemos visto, como automatización de procesos e inclusive el estudio y la gestión del siniestro para hacer un pago, como hemos visto en la parte de auto al final que ha explicado Néstor. Y lo más importante de todo, la innovación es una manera de dar una experiencia de usuario excepcional al cliente, conseguir que nuestro NPS, nuestra valoración del cliente sea lo mejor posible. Y no solo eso, el tratamiento y seguimiento de proveedores a través de esta innovación y del siniestro es súper importante. Estaríamos encantados de hacer una presentación detallada de cada cosa que hacemos y cómo lo hacemos y cómo hemos ayudado a nuestros clientes a mejorar esa experiencia y estamos abiertos a repetir las distintas demostraciones, a repetir estas presentaciones y a
entender cuál es la problemática para hacer una experiencia de cliente excepcional. Otra de las preguntas que nos hacen llegar. ¿Cómo ve el futuro de la automatización de siniestros? ¿Es la gestión manual un valor añadido a la automatización? Sí, claro. Claro, lo que pensemos es que siempre hay en el futuro hay un sitio por la tramitación manual, en particular para ser más presente por los clientes. Porque las máquinas, los algoritmos pueden automatizar las decisiones, pueden automatizar el tratamiento de datos, pueden también detectar si quizás el asegurado o otra persona necesitan ayuda, pero no pueden realmente proveer este ayuda, este servicio. Necesitamos ser humanos cuando hay algún caso que hacer. Y aquí el más es posible automatizar, el más tienen tiempo por los tramitadores para que pasan más tiempo con los asegurados para proveer este tipo de servicio. ¿Cómo está ayudando la tecnología en la política de suscripción y la lucha contra el fraude? ¿Cuáles son las mejores herramientas tecnológicas? En la parte de cómo ayuda la tecnología contra el fraude, la tecnología es una pieza, una herramienta para trabajar con ella. Entonces, ¿cómo está ayudando? Pues uno, en la detección y correlación de los diferentes datos con los datos que tiene la aseguradora, el estudio ya no solo de lo actual, sino del estudio del histórico, el estudio y comparación de siniestros fraudulentos que hayamos detectado en otras situaciones y la correlación también, lo que hablábamos de las relaciones sociales, de cuál es la posible relación de ese cliente con un proveedor o con otro cliente o con un familiar. La tecnología lo que te hace es atar los cabos, la inteligencia artificial es atar los cabos de las distintas partes, pero en la parte de inteligencia o analítica avanzada, tanto Néstor como Sabrina, ¿podéis dar más detalle cómo estamos trabajando en ese entorno y qué es lo que veis en los clientes, que es lo más importante? Sí, efectivamente, la parte de underwriting es una parte principal, ya que nosotros, como decíamos al final, esa parte de técnica que hemos estado viendo con Néstor y conmigo, esa parte de técnica de inteligencia artificial, de cruce de datos externos, de análisis del histórico, de análisis de conexiones sociales, se puede realizar y se realiza efectivamente también la parte de suscripción. Es decir, vamos a poder determinar si esa persona, por ejemplo, estaba conectado con el agente, con el broker, vamos a también tener análisis sobre esos proveedores. Vamos también a ayudar al equipo de suscripción, automatizando toda la parte de procesos, verificaciones. También podemos analizar el pago de las primas, en fin. Hay una serie de digamos, detecciones que se hacen un poco diferente, digamos, al del siniestro, pero al final también basándonos en todos esos datos externos, siniestros, etcétera. De acuerdo. Lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, pero no se preocupen porque todas las preguntas se las haremos llegar a los ponentes y ellos las contestarán por email. Nos despedimos de ustedes, esperamos que les haya resultado interesante y deseando compartir con ustedes las jornadas de mañana. Un saludo y muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.